días. Hoy vamos a estudiar Romanos 2, del 12 al 16, que voy a leer. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estos versículos nos dicen básicamente que el juicio será igual para todas las personas, las cuales invariablemente caen en dos categorías: los que conocen la ley y los que no conocen la ley. Aquí se está hablando de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, en la que desde luego pues están los 10 mandamientos que muchos conocen y lo que estos implican. Los que no conocen la ley. Bueno, estas son las personas que son ajenas a la ley que Dios le ha dado específicamente al pueblo de Israel en la Torá, que son los 5 libros de la Biblia. El argumento de Pablo es que aunque estas personas no conocen la ley de Dios, de todos modos serán juzgados. No por no conocer los preceptos que esa ley desconocida para ellos, sino debido a su pecado. Serán juzgados de acuerdo a su conocimiento de Dios, no según la ley de Moisés, sino según la ley de su corazón, pero igualmente juzgados porque tuvieron como punto de partida una primera revelación de Dios. Como ya vimos en Romanos 1:20, que decía, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces vemos que este eterno poder y esta deidad, estas cosas invisibles de Dios, se hicieron visibles a través de la creación y de todo lo que Dios ha hecho. De tal forma que nadie tiene excusa de la existencia de Dios. Ante la presencia de este primer flashazo de Dios, lo único que tenían que hacer era responder a esa luz, para de esta forma poder ir recibiendo más luz y así poder llegar al conocimiento pleno de Dios. Pero, ¿qué pasó? Por no hacerlo, por desviar su corazón, por su pecado, serán juzgados. En otras palabras, no serán juzgados por lo que no saben o por lo que no conocieron, sino por lo que hicieron con lo que sí sabían. La otra categoría es de los que no conocen, de los que conocen la ley. Este era un reproche muy directo en contra de la filosofía judía, que pensaba que por haber hecho un pacto con Dios, por tener la ley, por ser judíos, esto los llevaría en automático a la salvación. Estos son los judíos a quienes Dios le entregó la ley, por lo tanto la conocían perfectamente, y por este hecho se les juzgará con más severidad. Como dice Lucas 12, del 47 al 48. Aquel siervo
que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En base a estos versículos, nosotros podemos inferir que habrá diferentes niveles de castigo. En general, la base del juicio de Dios a judíos y a todos los demás irá en proporción a la respuesta que tuvieron a la luz que recibieron. Porque siempre podremos hablar de gente que supo más del Evangelio que otras. Unos tuvieron abundancia de información, oyeron predicaciones, oyeron testimonios, tuvieron parientes que les compartieron la palabra, tuvieron acceso a la Biblia, en fin, estuvieron rodeados de luz. Y aún así le dijeron no a Dios, pues para ellos será más severo el juicio. Fíjate cómo lo dijo Jesús en Mateo 11, del 20 al 23. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En este caso, de que nos está hablando Mateo, Jesús está ante un grupo de personas que tuvieron toda la información del mundo. Además, tuvieron esa información a través de la poderosa presencia de Jesús, de quien oyeron la verdad, y aún así le dijeron no. Por lo tanto, el castigo para aquellos que despreciaron la luz de Jesús será más fuerte que para el sodomita, para el homosexual. Así de grave es el pecado de incredulidad que condena al hombre. Entonces, la enseñanza de estos versículos es contundente. Ante Dios, todas las personas son infractoras de su ley. Unos de una ley escrita en papel y otros de una ley escrita en su corazón. Pero ambos grupos se igualan en el sentido de que son infractores que merecen un juicio por haber pecado. Dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo nos ha presentado el terrible panorama de aquel que puede tener el conocimiento de la verdad, pero no la sigue. No puede existir una ceguera y una torpeza más grande que esta. Pero, pues vemos que así pasa con miles de personas que están muriendo todos los días sin haberle abierto su corazón a Dios. Este tipo de personas son los que oyen, los que saben lo que Dios pide, pero no lo hacen. De estos nos habla Santiago. En Santiago 1:22, cuando dice:
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que de nada te sirve conocer, escuchar, ver y hasta participar si tu corazón está lejos de Dios. Este era el reclamo que desde los tiempos del profeta Isaías Dios le hacía a su pueblo. Fíjate cómo lo dice en Marcos 7, 6 y 7. Son las palabras de Jesús respondiendo y diciendo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pablo está invitando a los que conocen la ley no solo a contemplarla, admirarla, predicarla, escucharla, sino a obedecerla, entendiendo que la obediencia de la ley te debe llevar a Cristo. A estos se les llama hacedores de la ley. Y como acabo de leer, los hacedores de la ley serán justificados, es decir, serán hechos justos. Desde luego, estas palabras fueron un golpazo para ese judío orgulloso de su raza que pensaba alcanzar la salvación por medio de cumplir la ley. Y a este se le podría decir: bueno, si tú, judío, quieres jugar con estas reglas, entonces debes saber que cumplir la ley es algo imposible, porque esto implicaría cumplirla a la perfección, en su totalidad, lo cual en la práctica es imposible para cualquier mortal. Es prácticamente una batalla perdida. Nunca lo lograrán. Es como querer alcanzar las estrellas a brincos. No se puede. Es ilusorio. No existe para nadie la más mínima posibilidad de hacerlo, como lo dirá más adelante Pablo en Romanos 8:7, donde dice: porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, la carne, ¿verdad?, la naturaleza humana no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, aunque en el pensamiento judío permaneciera esta pretensión, sería imposible hacerlo. Solo ha existido un solo ser humano que cumplió toda la ley de Dios perfectamente en obra y corazón: Jesús. Y por esa razón calificó para ser el Salvador de todos los demás. Así que, pues el hombre sincero se topa con la ley al darse cuenta de la imposibilidad de cumplirla. Y entonces, en vez de enfrentarse a ella, debe dejarse conducir por ella, porque este es uno de los objetivos de la ley, entre otros objetivos. Primeramente, al no poder cumplir la ley no te lleva a la bendición, sino a la bendición. Perdón, la ley no te lleva a la bendición, sino a la maldición. Como dijo Pablo en Gálatas 3, versículo 10 y 11. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley
ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por la fe. Quiero que te quedes con esto porque más adelante Pablo irá desarrollando este tema en su carta. Otra cosa, el que dice que cumple la ley es un mentiroso, porque el hecho de cumplir la ley implicaría que no falla nunca, que no peca nunca, lo cual es algo imposible. Como dice 1 de Juan 1:10, donde dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Y otra cosa, otro de los objetivos importantísimos de la ley es que la ley te lleva a Cristo. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por el cumplimiento de la ley. El ayo al que se refiere Pablo en este versículo era un tutor, alguien que te cuidaba, te guiaba, e incluso podías tener algún tipo de asesoría legal. En este caso, nos dice que la ley te guía a Cristo, a fin de que seas justificado por la fe. Pero la ley en sí misma no salva a nadie. Y voy a ilustrar esto con un ejemplo. Vamos a suponer que vas por la vida, ¿verdad? Y de pronto te encuentras con un letrero, con una señalización que dice cielo. Una flecha, dice cielo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí contemplando y abrazando ese letrero? ¿O vas a caminar en la dirección que te marca la flecha del letrero? Esto es la ley. No es la ley, no es el letrero lo que te salva. Este solo te indica cómo llegar al cielo. Es tu ayo, es tu guía. Así que concluimos que la ley no te hace justo, más bien te convence de que eres pecador. Como lo dice Pablo en Romanos 3:20, cuando dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Te lo repito, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta es una enseñanza vital que debe quedar muy clara en tu mente y déjame ilustrártela también con otro ejemplo. En otra parte, ¿verdad? En Santiago, la Biblia dice que la ley es como que la Biblia es como un espejo. Entonces, esta ley es como aquel espejo que ves en la mañana. Ves tu rostro tal como es y te das cuenta que el espejo no miente. Te hace ver que estás despeinado, que te tienes que lavar la cara, que tienes arrugas, que tienes canas, etc.
La labor del espejo no es cambiar tu rostro. Él no lo puede hacer. Solo te dice cómo eres. Porque por medio de la ley que acabo de leer, es el conocimiento del pecado. Así es la ley. Te dice cómo estás y te hace ver la necesidad de la intervención de Dios en tu vida. Pero para que sea Dios quien la cambie, no la ley. Ya, si viendo esto, ya si contemplando la ley que te dice que eres un mentiroso, que eres un adúltero, que eres un idólatra, ya si viendo lo que dice la ley de ti, no cambias, bueno, ya si no decirle, ya si no, si decides no hacerle caso al espejo, pues entonces ya depende de ti salir a la calle con tus lagañas, seguir o no en tus pecados. Mira cómo lo dice Santiago, en Santiago 1, del 23 al 25. Fíjate, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, no basta, ok, la ley tiene su objetivo, hacerte ver lo que eres, como eres ante Dios, pero no basta simplemente con saber cómo eres o cómo estás, sino que tienes que ser bienaventurado al hacer lo que la ley te dice que tienes que hacer. Veamos dos formas de cómo ser un hacedor, un obedecedor de la ley. En un sentido, eres un hacedor de la ley, un obedecedor, un seguidor y un cumplidor, si entiendes que el objetivo de la ley es llevarte a Cristo y simplemente te dejas llevar. Es como este letrero. ¿Cuál es el objetivo de este letrero? Decirte cómo vas a encontrar a Dios. Y lo que tú tienes que hacer es caminar en la dirección en la que el letrero te está diciendo que debes de caminar. Pablo lo dice también en esta misma carta, en Romanos 10:4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este es el fin de la ley. En otro sentido, eres un hacedor de la ley cuando tratas de conformar tu vida a los principios que la ley enseña. No perfectamente, pero sí sinceramente. No para alcanzar la salvación por medio de ella, sino porque quieres agradar a Dios por medio de la conducta moral que la ley de Dios nos enseña. Y mira, Pablo se topó con este dilema y concluyó lo siguiente en Gálatas 2:19. Dice así, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios.
Entonces Pablo dice, como la ley me mató, la dejé para seguir a Cristo. Y así encontré en la misma ley la ley de la libertad. ¿Entiendes la diferencia? Los motivos lo cambian todo. No es lo mismo querer cumplir la ley porque quiero salvarme a querer cumplir la misma ley, pero porque estoy convencido de que así agrado a Dios. Continúo con el siguiente versículo. Dice en Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora Pablo nos dice que el no judío, sin tener la ley judía escrita por Moisés, aún así la intuye, la conoce por instinto, porque está en su naturaleza, y deja que esta ley escrita en su corazón sea la que lo guíe. Pero al mismo tiempo le hace ver que el hecho de no conocer la ley de Moisés no lo exenta de culpa, porque tiene una ley escrita en su corazón. En ambos tipos de personas, judíos o no judíos, conocedores o no conocedores de la ley, existe una coincidencia de valores universales que se dan en toda cultura y época. Los antropólogos han descubierto que el homicidio, el adulterio, la mentira y otras cosas más son reprobadas tanto entre los aucas como entre los aborígenes australianos. Es decir, estamos hablando de valores universales que Dios le ha dado a todo ser humano, tan solo por haber sido hechos a imagen de su Creador. Así que se necesita una deformación muy grande, una fractura cultural severa que altere este tipo de conceptos innatos. Se puede dar, de hecho se da, pero esto es por una infección cultural e ideológica. No se da en forma natural. Y esta es precisamente la batalla cultural que estamos enfrentando en nuestros días por medio de ideologías nuevas que nos quieren imponer por la fuerza sus pensamientos y que van precisamente dirigidas a tergiversar los conceptos que naturalmente entendemos todos, las cuales pues sí son rechazadas por alguna gente que no está muy equilibrada y que son, por la gente que lo ve bien, absurdas y antinaturales. Pero en esta batalla vemos que no cejan en su intento de hacerlas ver como parte del progreso y como parte de la modernidad. Esto ya lo hemos discutido muchas veces, que es completamente absurdo. Bueno, aquí se menciona una agravante más para el judío. Sus padres les enseñaron la ley, prácticamente desde pequeños la vivieron y la entendieron por medio de los sacrificios y de toda la actividad religiosa que vieron todos los días durante siglos en su pueblo Israel. Y además de esto, tienen también, como cualquier ser humano, una ley escrita en su corazón. Lo que entonces los hace
doblemente responsables ante Dios. Con esto, Pablo vuelve a desarmar a este pueblo que vivía sumergido en rituales y celebraciones de fiestas, las cuales cumplían rigurosamente. Pero como les dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Finalmente, lo que importaba y lo que importa es en dónde está tu corazón. Así que, aunque los gentiles, los no judíos, no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Continúa Pablo diciendo en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo ahora habla de algo que vive en el interior de cada persona. Aparte de esa ley escrita en nuestro corazón, nos habla de la conciencia depositada en cada corazón humano, la cual es la responsable de esta guía moral, natural, que todos tenemos, que no necesita ser aprendida, que está allí y que le dice al hombre que debe cumplir con esa ley que está escrita en su corazón. Esta ley escrita y esta conciencia le da testimonio al hombre, acusa o defiende, acepta o rechaza los razonamientos que pueda tener y le dice cuando está haciendo las cosas bien o cuando las está haciendo mal. Aunque claro, a esta conciencia se le puede sensibilizar o se le puede ignorar y cauterizar, como lo dice Timoteo, como lo dice Pablo en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, esto es un hecho, una conciencia cultivada en el bien, siempre será más sensible cuando sigue las ordenanzas de Dios, en comparación a otra que es acallada constantemente para que deje de molestar, y entonces llega un momento en que esta conciencia se cauteriza, se desensibiliza, se endurece. Dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí Pablo está diciendo algo tremendo. Mira, ese día del juicio, la conciencia del hombre se despertará, se sensibilizará y se levantará como nunca para acusar al hombre ante todas las pruebas que se presentarán en su contra. Sí, no importa que ese día llegue el hombre más duro, el hombre más insensible, aquel que durante toda su vida intentó acallar su conciencia para que no le molestara y poder hacer todas las maldades que hizo. Ese día, dice Pablo, esa conciencia se despertará como nunca.
Y entonces, como ese día, como nunca, la conciencia lo estará recriminando, el hombre no tendrá nada que decir. Todo lo tendrá que aceptar, porque además los argumentos en su contra serán contundentes. En el caso del juicio del gran trono blanco, ante el cual se presentarán los creyentes, los incrédulos, se dice que los libros serán abiertos. Y esto, esta pues analogía, ¿verdad?, nos da a entender que hay un récord de la vida de cada uno, en donde todas sus obras están registradas. Fíjate cómo nos lo dice Juan en Apocalipsis 20, versículo 12. Juan nos está hablando de esta escena en la que él presencia esta visión que le dio Dios de precisamente del juicio de los incrédulos, llamado el juicio del gran trono blanco. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En estos libros, pues, están escritas todas las cosas buenas y todas las cosas malas que hicieron los hombres mientras vivieron en esta tierra. Todas las obras que Dios conoce, todas las obras que Él registró, porque sin duda Dios conoce nuestro corazón. Dice el Salmo 139, versículos 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es más, dice Pablo, todos esos pensamientos, aquellas cosas que no se descubrieron, que nunca fueron detectadas por la justicia humana, que se hicieron en la oscuridad, los secretos mejor guardados de los hombres, ese día saldrán a la luz y saldrán para ser juzgados por Jesucristo mismo. Sí, el juicio es una realidad futura. Yo sé que muchas personas, para evadir esta realidad, han decidido adoptar otros pensamientos, ¿verdad? Unos han decidido no creer en la vida después de esta vida y no creen en el cielo ni en el infierno. Otros han comprado la idea de que después de morir todo terminará, dejarán de existir y pasarán a un descanso eterno. Otros creen que después de morir pues entrarán en un ciclo prolongado de reencarnaciones sucesivas. Otros piensan que pues al final todos irán al cielo con Dios, porque en el fondo todos son buenos, porque Dios es amor. Los más creen que Dios al final va a salvar a todos. En fin, pero la Biblia enseña que después de morir todos irán a un juicio. No importa cuál sea tu situación, tu religión o credo. Hay un día establecido para el juicio de todo ser humano.
Así dice en Hebreos 9:27, donde dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dice Pablo, ese será el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.